Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 283. Pero que el criminal era culpable, manifiestamente culpable, definitivamente culpable. Creo que hasta las damas, todas y cada una de ellas, que habían esperado con tanta impaciencia la absolución del interesante acusado, estaban en ese momento completamente convencidas de su total culpabilidad. Es más, me parece que incluso se habrían sentido decepcionadas si su culpabilidad no hubiera quedado tan inequivocadamente demostrada. Pues en este caso no causaría tanto efecto el desenlace cuando el acusado fuera absuelto. Porque, cosa extraña, casi hasta el último minuto las damas estuvieron todas completamente seguras de que iba a ser absuelto. Es culpable, pero lo absolverán por humanidad, por las nuevas ideas, los nuevos sentimientos que cunden ahora, etcétera, etcétera. Por eso mismo habían venido hasta aquí con tanta impaciencia. Los hombres estaban más interesados en la pelea entre el fiscal y el famoso Fetiukovic. Todos estaban asombrados y se preguntaban qué podía hacer con un caso tan perdido, donde casi no había nada que hacer, incluso para alguien de su talento, y por eso seguían su actuación paso y paso y con tensa atención. Pero Fetiukovic, hasta el mismísimo final, hasta su último discurso, siguió siendo un misterio para todos. La gente con más experiencia presentía que tenía un sistema, que había preparado algo, que tenía un objetivo a la vista, pero fue prácticamente imposible averiguar cuál. No obstante, su seguridad y autosuficiencia sí saltaba a la vista. Además, todo el mundo advirtió con agrado que en el poco tiempo que llevaba entre nosotros, puede que apenas 3 días, había sido capaz de familiarizarse sorprendentemente con el caso y de examinarlo con todo detalle. Más tarde la gente contaría con fruición como, por ejemplo, había sido confundir oportunamente a todos los testigos del fiscal, desconcertarlos en la medida de lo posible y sobre todo empañar ligeramente su reputación moral y por lo tanto su propio testimonio. Cabía suponer, no obstante, que actuaba así en gran medida a modo de juego para mostrar, digamos, cierto brillo jurídico y para no pasar por alto ninguno de los recursos usuales de los abogados, pues todos estaban convencidos de que no podía obtener ningún beneficio sustancial y definitivo de aquellos empañamientos. Y probablemente él lo comprendía mejor que nadie y por eso tendría alguna idea en reserva, una arma de defensa todavía escondida que pensaban sacar de repente, llegado el momento, y entre tanto consciente de su fuerza. Parecía jugar y divertirse. Así ocurrió, por ejemplo, durante la declaración de Grigori Vasiliev, el antiguo ayudó de cámara de Fyodor Pavlovich, quien había ofrecido aquel testimonio capital, según el cual estaba abierta la puerta que daba al huerto. El abogado se regodeó con él cuando le llegó su turno de preguntar. Hay que señalar que Grigori Vasilyevich se presentó en la sala con aire tranquilo y casi solemne, sin inmutarse lo más mínimo por la majestuosidad del tribunal ni por la presencia del numeroso público que estaba escuchándole. Declaró con tanto aplomo, como si estuviera charlando a solas con Marfa Ignatievna, si acaso con mayor respeto. Fue imposible desconcertarlo. Al principio el fiscal lo interrogó un buen rato, sobre todo en los detalles de la familia Karamazov. El cuadro familiar fue perfilándose con claridad. Se pudo oír y ver que el testigo era ingenuo e imparcial.
a pesar del profundísimo respeto a la memoria de su antiguo señor, declaró, por ejemplo, que éste había sido injusto con Mitia y no había criado a sus hijos como debía. De pequeño, de no haber sido por mí, lo habrían devorado los piojos, añadió mientras relataba la infancia de Mitia. Tampoco hizo bien el padre al privar al hijo del patrimonio de su madre. A la pregunta del fiscal sobre sus razones para afirmar que Fyodor Pavlovich había engañado a su hijo con las cuentas, Grigori Vasilevich, para sorpresa de todos, no ofreció ningún dato sólido. Pero aún insistió en que las cuentas con el hijo habían sido incorrectas y que sin duda había que pagarle unos cuantos miles más. Señalaré, por cierto, que la pregunta de si efectivamente Fyodor Pavlovich había dejado de pagar alguna cantidad a Mitia se la plantearía después el fiscal con especial insistencia a todos los testigos a los que pudo planteársela, sin excluir ni a Alyosha ni a Iván Fyodorovich. Pero de ninguno de ellos consiguió información concreta. Todos lo confirmaban, pero ninguno podía aducir una prueba mínimamente clara. Después de que Grigori describiera la escena del comedor, cuando Dmitri Fyodorovich irrumpió y golpeó a su padre amenazado con volver y matarlo, una impresión sombría recorrió toda la sala, tanto más por cuanto el viejo criado la contó con calma. Sin palabras de más, con su singular manera de hablar, y resultó tremendamente elocuente. En cuanto a la ofensa cometida por Mitia al golpearlo en la cara y derribarlo, señaló que no estaba enfadado y que hacía mucho que le había perdonado. Sobre el difunto Smerdiakov dijo, santiguándose, que el muchacho había tenido aptitudes, pero que era un estúpido y vivía atormentado por su enfermedad. Y para colmo era un descreído y que ese descreimiento se lo había enseñado Fyodor Pavlovich y su hijo mayor. Pero confirmó la honradez de Smerdiakov casi con ardor y enseguida contó que un día Smerdiakov había encontrado un dinero que se le había caído al señor, pero no lo escondió, sino que se lo llevó al señor y por eso él le regaló una moneda de oro. Y en lo sucesivo empezó a confiar en él para todo. Confirmó con insistencia pertinaz que la puerta que daba al huerto estaba abierta. En cualquier caso, le preguntaron tantísimas cosas que no puedo recordarlo todo. Finalmente, el turno de preguntas pasó al defensor, y éste, en primer lugar, quiso saber del sobre en el que, al parecer, Fyodor Pavlovich había escondido 3,000 rublos para cierta persona. ¿Lo vio usted personalmente? ¿Usted, un hombre que estuvo tantos años tan cerca de su señor? Grigori respondió que no lo había visto y que tampoco había oído hablar a nadie de ese dinero hasta ahora mismo, cuando todo el mundo ha empezado a hablar de él. Esta pregunta relativa al sobre se la formuló Fetyukovich a todos los testigos a los que pudo interrogar, con la misma insistencia con la que el fiscal preguntó sobre la repartición de tierras. Y de todos ellos recibió idéntica respuesta, que nadie había visto el sobre, aunque muchos habían oído hablar de él. Desde el principio, todos notaron la insistencia del abogado en ese tema. Ahora voy a dirigirme a usted con otra pregunta, si me lo permite, dijo Fetyukovich, de forma completamente inesperada. ¿De qué estaba compuesto el bálsamo, o llamémoslo así, la tintura con la que usted aquella noche, antes de dormir, como se sabe por las diligencias previas, se frotó su maltrecha cintura con la esperanza de curarse? Grigori lanzó una mirada inexpresiva a su interrogador
Y tras un momento de silencio, farfulló.